Así es amigos, el tiempo del petróleo en Ecuador se agota. Según estimaciones, las reservas actuales reconocidas por el Estado ecuatoriano alcanzarían para aproximadamente 11 años más de explotación. Atrás quedaron los tiempos dorados de 2013 en donde los ingresos petroleros superaban los 13 mil millones de dólares. Con una productividad menguante, la pregunta es, ¿podrá la minería salvar al país de la quiebra fiscal o terminará costándole su patrimonio natural? En este video descubrirás la cruda realidad tras la minería en Ecuador, cómo la caída del petróleo y el déficit fiscal están empujando al país a explotar sus minas, qué riesgos ambientales y sociales eso conlleva y qué opciones reales existen para financiar al Estado sin destruir la riqueza natural. Te diré además qué está en juego y qué decisiones podrían marcar la diferencia entre un desarrollo sostenible o un desastre anunciado. Quiero pedirte un favor. Imagina a Don Luis, campesino de la Amazonía o de los Andes ecuatorianos. Durante años ha labrado la tierra con lo justo para vivir. Hoy le anuncian una mina de cobre colosal a pocos kilómetros. Prometen trabajo, escuelas nuevas, caminos pavimentados, un ingreso fijo que podría permitir que sus hijos vayan a la universidad. Por otro lado, su vecina, Doña María, mira el riachuelo cristalino que les da agua y recuerda a otros pueblos. Ha escuchado de suelos muertos, cauces envenenados por una minería sin control. Luis anhela progreso, María teme perder la vida que el bosque les regala. Los dos aman la misma tierra, los dos quieren un futuro digno, pero ¿a qué costo? Esa es la encrucijada de miles de familias ecuatorianas el día de hoy. Ecuador afronta un déficit fiscal creciente. Tras ciertos ajustes en 2024, incluido el incremento del IVA que pasó del 12 al 15%, las proyecciones para el 2025 volvieron a empeorar, con expertos advirtiendo un déficit que podría superar los 5.500 millones de dólares. La razón, los ingresos del Estado se han desplomado. La producción petrolera nacional tocó techo en 2014, de allí todo ha sido caída. Peor aún, muchos pozos maduros declinan inexorablemente. Los ingresos petroleros cayeron casi un 20% en los primeros 5 meses del 2025 con respecto al mismo periodo del 2024, debido a una mezcla de precios volátiles y producción estancada. Y aunque los precios del crudo han variado, el problema es geológico. El recurso se agota. Analistas estiman que Ecuador solo cuenta con unos 1.338 millones de barriles probados. El panorama es claro. La era del petróleo, para Ecuador, ha llegado a su recta final. Frente a esta realidad, el gobierno busca desesperadamente nuevas fuentes de ingresos. Allí entra la minería. En apenas unos años, la minería a gran escala pasó de ser casi inexistente a convertirse en el cuarto rubro de exportación nacional. Desde 2019, cuando iniciaron las primeras megaminas, las exportaciones mineras se han disparado. Así, en 2024, el sector minero exportó 3.074 millones de dólares, representando el 12.4% de las exportaciones no petroleras. Pero, ¿y cuáles son esas minas? Actualmente operan dos megaproyectos emblemáticos, Fruta del Norte y Mirador, ambas en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe. Iniciaron producción a fines de 2019 y hoy son la base del boom minero. Solo Mirador, una mina de cobre a cielo abierto, exportó 1.163 millones de dólares en 2024, mientras Fruta del Norte, una mina subterránea de oro, generó más de 1.000 millones ese mismo año. Junto a la mediana y pequeña minería, han empujado la cifra récord de exportaciones mineras. Y esto es solo el comienzo. El gobierno proyecta abrir nuevos yacimientos en los próximos años. Proyectos como Curipampa, en la provincia de Bolívar, La Plata, en la provincia de Cotopaxi, o Loma Larga, en la provincia de La Suay, ya están en carpeta, con la meta oficial de llegar a 4.000 millones de dólares o más en exportaciones mineras para los próximos años. Además, asoma en el horizonte el gigantesco depósito de Cascabel, en la provincia de Imbabura, y potencialmente San Carlos Pananza, en la provincia de Morona Santiago, entre otros, que podrían atraer miles de millones en inversión. En resumen, Ecuador está apostando fuertemente a la minería como su nueva tabla de salvación económica, para compensar la caída del petróleo y alimentar un Estado que gasta mucho más de lo que recauda. Entrando en materia, analicemos los incentivos y riesgos de este modelo extractivista. Por un lado, es innegable la lógica económica inmediata. El Estado ecuatoriano enfrenta un gasto público elevado. El gasto total del sector público ronda el 38% del PIB, uno de los más altos de Latinoamérica, con una burocracia costosa. Solo en salarios del sector público se fueron alrededor de 12.300 millones de dólares en 2024, el 10% del PIB, el doble si se compara con el 2006.
Esto significa que cientos de miles de familias dependen de sueldos estatales. De hecho, el Estado emplea directamente a más de medio millón de personas, aunque algunos estiman que la cifra podría ser superior si se consideran gobiernos autónomos, y muchas más indirectamente dependen de contratos y transferencias públicas. En consecuencia, cuando los ingresos caen, el Estado recorta inversiones, demora pagos a proveedores e incluso podría no cubrir con salarios, pensiones o servicios básicos. En este contexto, la minería aparece como un salvavidas financiero. Nuevos ingresos por exportaciones, impuestos, regalías y empleo para compensar la brecha que deja el ocaso petrolero y una herencia de engorde burocrático del Estado. En efecto, desde 2019, la minería a gran escala ha tenido un crecimiento anual promedio de 20% en recaudación, superando por mucho al resto de la economía. Para un gobierno asediado por déficits, esos son números muy seductores. Sin embargo, este modelo extractivo conlleva riesgos técnicos y estructurales. Existe el peligro de caer en la paradoja de la abundancia. Depender excesivamente de recursos naturales puede generar ingresos fáciles en el corto plazo, pero suele venir acompañado de corrupción, mala asignación de recursos y poca diversificación económica. Ecuador ya vivió esto con el boom petrolero. Décadas de rentas petroleras no lograron un desarrollo sustentable. Al contrario, dejaron al país vulnerable a las variantes del mercado y con un Estado acostumbrado a gastar en bonanza y endeudarse en las vacas flacas. Repetir el esquema con la minería podría aplazar nuevamente reformas de fondo, como mejorar la productividad, industrialización o economía del conocimiento, y un ajuste fiscal serio, en pos de la solución rápida extractiva. Desde un punto de vista técnico-ambiental, minar oro o cobre en un país tan megadiverso y montañoso como Ecuador es complejo y arriesgado. Los yacimientos ecuatorianos suelen ubicarse en zonas de alta biodiversidad, cuencas hidrográficas sensibles o zonas de recarga hídrica. Por ejemplo, la cordillera del Cóndor, donde opera Mirador y Fruta del Norte, es una cadena montañosa de amplia biodiversidad y alto endemismo, con territorios indígenas y áreas protegidas que cubren el 84% de la zona. Extraer minerales allí implica remover grandes cantidades de tierra, construir relaveras, es decir, represas de desechos, y abrir vías en medio de la selva primaria. Técnicamente se pueden mitigar muchos impactos con buenas prácticas, pero el riesgo cero no existe. Un desperfecto en una represa de relaves, por ejemplo, podría ser catastrófico en un entorno amazónico húmedo. Los sedimentos y residuos podrían correr por los ríos y quebradas contaminando vastas áreas. Ya durante la construcción de Mirador, antes de operar siquiera, se deforestaron más de 1.300 hectáreas de bosque para accesos y botaderos, y sedimentos terminaron contaminando el río Huahuaine y el río Quimi, dejando sin agua utilizable a comunidades campesinas de la zona. Este es el tipo de impacto que ocurre incluso cumpliendo las medidas estándar, debido a la fragilidad del ecosistema. Basta con remover la cobertura vegetal en una zona de alta pluviosidad para que la erosión haga estragos. Otro caso técnico, la mina a cielo abierto versus mina subterránea. Mirador es tajo abierto, lo que significa un cráter enorme visible desde el espacio. Fruta del Norte, en cambio, es subterránea, con menor huella superficial. La elección de la tecnología influye en la escala del impacto, pero aún las minas subterráneas generan colas que hay que depositar cuidadosamente, y ambas requieren manejar aguas ácidas, sustancias químicas, entre otros. En un país de frecuentes lluvias y actividades sísmicas, el manejo de los desechos mineros y las aguas residuales requiere ingeniería de primer nivel. Un colapso de una represa de colas por negligencia podría liberar una ola de lodo tóxico devastadora. Ya el mundo ha visto tragedias. Brasil 2019. Mina Córrego de Feijão, Brumadinho. 200 personas murieron al colapsar un dique de relaves en el peor desastre minero en la historia de Brasil. Las investigaciones revelaron que el accidente pudo haberse anticipado con monitoreo adecuado y que fallas de regulación y control contribuyeron al desastre. Ahora bien, tú te preguntarás, ¿minería sí o no? Y la realidad no es tan sencilla, no es blanco o negro. El Estado requiere de recursos para satisfacer las necesidades de los más pobres, de quienes están en la base de la pirámide. Necesidades como salud, educación, seguridad. Pero por el otro, estos recursos van a provenir de minería que está en fuentes de agua, que está en nichos de biodiversidad. Existen comunidades que dependen de estas fuentes de agua, que han hecho simbiosis de esta biodiversidad o con esta biodiversidad. Un líder local describió como el río que usaban para pescar y beber ahora bajaba marrón y ya no podemos usarlo.
Estas pérdidas culturales y ambientales no se compensan fácilmente con regalías o puestos de trabajo. Además, está el miedo constante. Los padres preocupados de que sus hijos jueguen en aguas contaminadas con metales pesados, las comunidades viviendo bajo la sombra de una inmensa represa de desechos montaña arriba. El estrés y ruptura del tejido social también son reales. La minería suele traer conflictos entre quienes apoyan el proyecto y entre quienes se oponen, dividiendo a pueblos enteros. ¿Cómo se cuantifica el costo de la paz social perdida o de la identidad comunitaria rota? Por otro lado, si dicen que no a la minería o la frenan drásticamente, también hay un costo que recae sobre la sociedad en general, especialmente los más vulnerables. Menos ingresos para el Estado puede traducirse en menos inversión en escuelas, hospitales, caminos, programas sociales. Por ejemplo, la consulta popular del Yasuní, donde el pueblo decidió mantener el crudo bajo tierra en el bloque ITT por el bien de la naturaleza, implicará sacrificar alrededor de $1.200 millones anuales de ingresos petroleros que ese campo generaba. Muchos aplaudimos la decisión histórica en favor de la Amazonía, pero debemos ser conscientes. Esos fondos ya no llegarán al presupuesto nacional. ¿De dónde saldrán los recursos para cubrir ese hueco? Si no se encuentran alternativas, podría significar recortes en presupuesto de educación o más deuda o más impuestos a futuro, como en efecto está sucediendo. Es decir, el sacrificio de conservar la naturaleza tiene que asumirse colectivamente. Todos renunciamos a cierto bienestar económico inmediato para lograr un bienestar ambiental a largo plazo. En zonas pobres, eso puede sentirse muy tangible. Quizá un camino rural no se construya o una unidad médica no se equipe, por falta de recursos que antes provenían de explotar X recurso natural. Imaginemos a don Luis y doña María de nuestra historia inicial. Si se cancela la mina, Luis tal vez nunca obtenga ese empleo prometido. Sus hijos podrían migrar a la ciudad en busca de oportunidades que en el campo no aparecen. María, en cambio, dormiría tranquila sabiendo que su río seguirá limpio y su cultura intacta, pero quizás siga viviendo en la pobreza si no llegan otras inversiones. Ninguna elección es indolora. Cada camino implica un tipo de costo humano, el de la devastación ecológica y social inmediata o el del desarrollo truncado y la escasez económica. Como país, a Ecuador le toca decidir qué tipo de costo están dispuestos a pagar y cómo pueden minimizar ambos. Entonces, ¿cómo debe avanzar Ecuador hacia un desarrollo económico sin caer en extremos? Aquí hagamos un paréntesis. De acuerdo al índice de corrupción y transparencia, Ecuador, con solo 32 puntos, se ubica lejos del promedio mundial y por debajo del latinoamericano. De hecho, la percepción ha empeorado desde el 2020. En cuanto a calidad democrática, el puntaje 5.24 refleja elecciones relativamente competidas, pero graves déficits en cultura política, funcionamiento gubernamental y libertades civiles. Respecto al índice de Estado de Derecho, protagoniza retrocesos en seguridad y cumplimiento de normas, lastrados por la ola del crimen organizado y una justicia lenta. En conjunto, los tres barómetros coinciden. La capacidad institucional del Ecuador es frágil y ha venido deteriorándose. Por lo tanto, y regresando a la pregunta anterior, ¿cómo debe avanzar Ecuador hacia un desarrollo económico sin caer en extremos? Aquí van algunas pautas concretas para distintos actores. Para el gobierno, fortalecer la institucionalidad ambiental y fiscal. Si la minería va a darse, que sea bajo controles rigurosos. Reforzar la supervisión de minas, exigir planes de manejo ambiental de nivel mundial, monitoreo independiente y tolerancia cero a incumplimientos. Las leyes existen, pero deben cumplirse. Tras desastres como Brumadinho, se adoptaron estándares globales más estrictos para velaveras. Ecuador debe implementar esos estándares antes de que ocurra una tragedia. En paralelo, el Estado debe mejorar la eficiencia del gasto público. No puede ser que todo nuevo ingreso se diluya en burocracia ineficiente. Reducir el gasto superfluo, combatir la corrupción y priorizar inversión en sectores productivos es clave para no depender únicamente de extraer recursos. Y algo crítico, respetar los mecanismos de consulta y participación ciudadana. Una institucionalidad fuerte significa también decisiones legítimas. Si una comunidad rechaza un proyecto tras un proceso informado, como en Quimsacocha, provincia de La Suay, el Estado debe acatar y buscar alternativas económicas para esa zona. Desarrollar un plan de transición post-extractivista a mediano plazo sería visionario. Invertir parte de las rentas mineras de hoy en educación, ciencia e industria para mañana. Para las empresas mineras, adoptar mejores prácticas internacionales desde el día 1. Por ejemplo, Lundin Gold en Fruta del Norte ha implementado medidas destacables. Es minería subterránea y reinyecta el 64% de la roca extraída de vuelta bajo tierra mezclada con cemento, reduciendo drásticamente los desechos en superficie. Además,
diseñaron la operación para evitar que el agua contacte con zonas contaminadas. Usan agua de lluvia y reciclan y cuentan con 6 plantas de tratamiento de aguas para asegurarse de no descargar nada tóxico al ambiente. Y lo más importante, llevan años de monitoreo ambiental de línea base y participación comunitaria. Este tipo de compromiso genuino con el entorno y la comunidad debe ser la norma, no la excepción. Las empresas deben invertir en tecnología de seguridad, transparencia total de sus estudios de impacto y planes de cierre de minas serios que incluyan restauración del ecosistema. También, por ética y pragmatismo, invertir en el desarrollo local más allá de la mina, apoyar economías alternativas en las zonas de influencia para que cuando la mina se vaya, la gente no quede en el abandono. Para la sociedad civil y ciudadanos, informarse y participar. Es vital exigir cuentas claras. ¿A dónde van los ingresos de la minería? ¿Se están usando para diversificar la economía o solo para gasto corriente? Es decir, para incrementar la burocracia. Apoyar iniciativas como el EITI, que reportó en 2023 que el sector extractivo aportó el 18% de los ingresos del gobierno central. Esto permite a la ciudadanía exigir un buen uso de los recursos. A la vez, tener una postura equilibrada, ni extractivismo a toda costa, ni ecologismo romántico, desconectado de la realidad social. Podemos respaldar proyectos mineros solo si cumplen los más altos estándares y han pasado por licenciamiento ambiental robusto y consulta popular cuando corresponde. Y si no cumplen, alzar la voz para frenarlos, tal como hicieron las comunidades de Intac, que lograron detener el proyecto Yurimaguas mediante la justicia, reconociendo los derechos de la naturaleza en un bosque megadiverso. Como consumidores y votantes, la presión comunitaria y ciudadana importa. Demandemos un Estado que no hipoteque fuentes de agua ni vida por unos dólares, pero también en un Estado que no gaste irresponsablemente lo poco o mucho que tenga. En últimas, todos debemos estar dispuestos a cierta dosis de sacrificio colectivo. Aceptar quizá pagar un poco más por impuestos o combustibles o renunciar a ciertas comodidades, si eso significa que no tengamos que dinamitar nuestras montañas por oro. Y si permitimos dinamitar alguna, que sea con máxima precaución y beneficio compartido. En resumen, no existe el dinero fácil y sin consecuencias. Hoy Ecuador está aprendiendo que para sostener su economía tendrá que sacrificar algo. O sacrifica recursos naturales o sacrifica gastos y hábitos arraigados. Lo ideal es encontrar un punto medio inteligente, con instituciones fuertes que hagan respetar al ambiente sin ahuyentar el progreso. La próxima vez que abramos la billetera o cerremos una llave de agua, pensemos de dónde vienen esas comodidades. El desarrollo tiene un precio, pero podemos decidir pagarlo de manera justa y consciente.